Hola, buenas a todos. Mi nombre es Luis Alberto Guillén Matamoros, estudiante de la carrera Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy estoy acá para hablar sobre el derecho internacional humanitario, que también es conocido como el derecho a la guerra, el cual podemos empezar hablando que en 1989, posterior a la batalla de Solferino, se iniciaron labores humanitarias a favor de quienes resultaban heridos en conflictos armados, pero no sería hasta 1864, en la Convención de Ginebra, que se establecieron normas para la atención de los heridos. Sin embargo, y como menciona Lamy 2009, fue, y cito, en 1949 la comunidad internacional reacciona ante las cifras que dejaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial en millones de pérdidas humanas y ante los adelantos tecnológicos y masificación de la producción de elementos bélicos cada vez más poderosos y letales, lo cual propició dos importantes hechos que contribuyeron a la gran medida al desarrollo y fortalecimiento del derecho humanitario: la revisión de los convenios vigentes y la aprobación de 4 convenios de Ginebra, que de hecho son estos 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 los pilares fundamentales del derecho internacional humanitario moderno. Estos instrumentos legales establecieron reglas detalladas para la protección de las víctimas de conflictos armados. Acá es necesario que realicemos una diferenciación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Este primero se aplica en tiempos de paz y en situación de conflictos armados. El segundo se aplica específicamente en situaciones de conflictos armados. Acá podemos ver su alcance y aplicación. En objetivo y finalidad encontramos que el derecho internacional de derechos humanos tiene como objetivo fundamental proteger y garantizar los derechos humanos fundamentales de todas las personas en todo momento, mientras que el derecho internacional humanitario se enfoca en limitar el sufrimiento humano durante los conflictos armados. Como normas y fuentes tenemos que el derecho internacional de derechos humanos se basa en tratados, convenios internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos, mientras que el derecho internacional humanitario se basa principalmente en tratados internacionales como la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales. Por último, en sujetos protegidos podemos encontrar que el derecho internacional de derechos humanos protege a todas las personas en todas las circunstancias, sin importar su estatus o afiliación, mientras que los derechos internacionales humanitarios se centran en la protección específica de personas en situaciones de conflictos armados, como civiles, heridos y prisioneros de guerra. Acá es necesario que establezcamos algunos principios, por ejemplo, el principio de distinción, que establece que las partes de un conflicto armado deben diferenciar entre combatientes y civiles, así como entre objetivos militares y bienes de carácter civil. Con ello se busca reducir al mínimo el sufrimiento de los civiles y garantizar que ataques se dirijan únicamente a objetivos militares. Principio de proporcionalidad, del cual establece que ataques deben ser proporcionales al beneficio esperado y no deben causar excesivo daño con la ventaja militar que se busca obtener. La importancia de este es buscar evitar el uso desproporcionalizado de la fuerza en contra de civiles y bienes civiles. Tenemos el principio humanitario, que dice que en tiempos de conflicto armado se deben proteger y respetar la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. Este se dice que es el núcleo de los derechos internacionales humanitarios y subraya la importancia de la protección de las personas afectadas en un conflicto. Y por último tenemos el principio de no represalias. Este principio prohíbe tomar represalias contra personas protegidas como prisioneros de guerra, civiles y personal médico. Este principio encuentra su importancia en garantizar que las personas protegidas como los prisioneros de guerra no sean objeto de represalias por la parte adversaria. Ahora debemos empezar a tomar una película como referencia, que es la película de Las tortugas pueden volar, que es una película que se desarrolla en un contexto de un conflicto armado, una zona en una región de Kurda de Irán, y su trama aborda temas como la vida en el campo de refugiados, la supervivencia de los niños y adolescentes en medio de este conflicto y los estragos causados por las minas de guerra, que esto será muy importante para el desarrollo de este trabajo. Y aunque no se centra en los derechos internacionales humanitarios, sí hay cosas que podemos analizar sobre esta película que nos ayudarán. Por ejemplo, la protección de los civiles, que exige que se tomen medidas de protección a los civiles en tiempos de guerra. En esta película se muestra la difícil situación que viven los refugiados y los niños en los campos de refugiados, valga la redundancia. Mina terrestre, podemos hablar de que la trama de la película aborda el peligro de las minas terrestres y su impacto en la población civil, lo cual es un tema importante para el derecho internacional humanitario, que prohíbe la colocación indiscriminada de minas y exige que se tomen medidas y proteger a las personas de estos peligros. Heridos y enfermos, la película muestra personas heridas, incluyendo niños
lo que destaca la importancia de proteger y atender a las personas heridas en el conflicto. Si bien la película no se enfoca explícitamente en la aplicación del derecho internacional humanitario, ilustra cómo las personas, en especial los civiles y los niños, sufren las consecuencias del conflicto. Para entender esto mejor, veámoslos con unos ejemplos directos de la película donde se violentan los derechos humanitarios, como en el uso de niños, por ejemplo, donde se violenta el principio de distinción, ya que, como mencionábamos anteriormente, se prohíbe el reclutamiento y la participación directa de menores de 15 años. El uso de niños como buscadores de minas en el conflicto es contrario al principio de distinción, que establece que se debe distinguir entre combatientes y personas que participan directamente en las hostilidades. Peligro de las minas terrestres. La trama de la película destaca el peligro de estas minas, que incluso son prohibidas por el derecho internacional humanitario. Acá se lesionan el principio de precaución y el principio de distinción. La presencia de minas terrestres en áreas civiles y la falta de medidas adecuadas para proteger a la población civil de estos peligros violan el principio de precaución. Además, la colocación indiscriminada de minas terrestres va en contra del principio de distinción al no diferir entre objetivos militares y bienes civiles. Tenemos también el caso de la atención médica, en donde en varias escenas de la película se muestran personas heridas y en algunos casos la falta de atención médica adecuada establece que las personas, el derecho internacional humanitario establece que las personas deben recibir un tratamiento médico sin demora y sin discriminación. Acá se está lesionando el principio de humanidad y además también se lesiona el principio de protección y atención médica, pues la falta de atención médica adecuada para las personas heridas en la película es contrario al principio de humanidad, que busca protegerlas y respetar su dignidad, mientras que el principio de atención y de protección y atención médica establece que todas las personas heridas en un conflicto deben recibir un tratamiento médico sin demora y sin discriminación. Eso es todo por mi parte, ha sido un gusto. Todo lo referente al material bibliográfico está en la descripción del video.